Reporte 100. Están con nosotros los periodistas Jesús Moreno Durazo y Norman Navarro en la mesa de los martes. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muy bien, buenos días a la audiencia en Hermosillo, en Cajeme. Norman, buenos días. Hola Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Listos para rentar el avión presidencial para una quinceañera o algún aniversario de bodas o algún festejo en particular? Un divorcio, ¿no? 250,000 ahora decías. Válgame Dios. 250,000 pesos se renta el avión. Se me hace que ya te viste con una selfie ahí, Juan Carlos. Yo ya te vi con una selfie ahí en el avión. Estamos cayendo en la trampa del presidente. Claro, claro. Estamos cayendo en la trampa del presidente. Por eso te decía antes de entrar al aire que a mí ya me provocó hilaridad. Sí. Antes me molestaba, pero ya he estado entendiendo cómo son las cosas. Sí, está muy movido. Hay muchos temas, pero bueno, uno de los más importantes, más fuertes, la reforma eléctrica. Ya inició la discusión en Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, ¿no? Es correcto, Comisiones sí. Unidas. Son 70 integrantes que integran ambas comisiones. Sí, exactamente. El análisis con el objetivo de que en Semana Santa, claro, interesante, claro, se vaya al pleno y se vote para proteger a los priistas, me imagino yo, por si acaso colaboran con el gobierno, ¿no? En Semana Santa pasan dos cosas: sí. Crucifican y resucitan. Entonces, o la crucifican o la resucitan. Sí. Una de las dos. Sí. A que tú adelante. algo, Adelante. ¿Va a pasar la reforma tal como está? Pues mira, el alegato inicial es que aceptan que haya cambios, pero que no cambie la esencia, que es Comisión Federal de Electricidad se queda con el 54% del changarro, y el litio, que es el otro coco fuerte, ¿no? Que es lo que están defendiendo para tratar de regresar a la empresa eléctrica nacional revolucionaria, aquella que se supone que era el éxito, pero que obviamente sí nos da control como mexicanos sobre las tarifas. Se ha alegado que la llegada de la iniciativa privada va a abaratar las tarifas, pero pues ni las abarató en su momento, ni en España están baratas, que es donde tienen el coco muy fuerte, porque dejaron que se hicieran todas estas reformas, llegaron la iniciativa privada y le subió a las tarifas eléctricas hasta home, y ahorita los españoles están sufriendo lo que los mexicanos podríamos sufrir en caso de que no avance estos cambios. No sé si... Sí, Jesús. A ver, yo propondría la reflexión en tres momentos, Juan Carlos. El primero, efectivamente, con el que abres tú la mesa, que es el que tiene que ver con los tiempos de discusión de la iniciativa de reforma energética. El próximo lunes 4 de abril, los miembros, más de 70 miembros de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales, van a tener el dictamen de la misma. Para empezar la discusión, el siguiente lunes, entiéndase el lunes 11 de abril. El 10 de abril es la revocación de mandato. Sí. El 11 inicia la discusión. Es decir, la discusión inicia en medio del humo que va a dejar la ratificación del presidente, porque yo no tengo la más mínima duda de que eso va a suceder. Entonces, ahí hay un asunto interesante. Es importante ver los tiempos en los que esta discusión va a iniciar. Y evidentemente el inicio de la Semana Santa, con crucifixión y con resurrección, como dice el maestro Navarro. Luego, número 2, así grosso modo, ¿qué plantea la iniciativa? Efectivamente, plantea que la generación de electricidad en México solo la van a poder tener en un 46% de participación los particulares, en un 54% restante la Comisión Federal de Electricidad. También plantea asuntos como que los organismos reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, van a perder su autonomía presupuestaria y de gestión y van a volver a ser desconcentrados, o van a ir a ser desconcentrados de la Secretaría de Energía. Y propone también que todos los permisos y los contratos para generación de electricidad se van a cancelar para revisarse y renegociarse. Ese asunto no es menor.
por la discusión que ha provocado incluso a nivel internacional. Entonces, esta reforma provoca también una gran polémica porque en la industria de los renovables, quienes aseguran que el cambio de reglas va a detener una inversión en el país por el orden de los 50,000 millones de dólares, que se podrían cancelar proyectos o buscar proyectos que ya estaban en cartera para invertir en México, y además habría que agregar que las representaciones gubernamentales de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá han manifestado ya su rechazo a los cambios que busca la reforma. Yo quise poner rápidamente como ese otro tema, es decir, qué propone la reforma del presidente y qué ánimo ha prevalecido a lo largo de la discusión desde octubre pasado que el presidente la propuso. Ahora bien, creo que el sentido fundamental de tu pregunta es si va a pasar o no va a pasar. Entonces, más o menos, ¿cómo está la composición en este momento para que la reforma pase? Era el tercer momento de la reflexión que te quería proponer. Mira, la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados requiere 331 votos. Morena y sus aliados tienen hasta ahorita 278. Le hacen falta 53 para una mayoría calificada. El PRI tiene 71. Entonces, la apuesta del presidente es que de esos 71 salgan votos a favor de la reforma. En el Senado necesitan 86. Morena y aliados cuentan con 76, les faltan 10. Les harían falta 10. El PRI tiene 12 asientos en el Senado, entonces por ahí podría salir. Vamos a ver qué sucede, pero ya se habló, ya se discutió en días pasados, el mes pasado, en Parlamento Abierto, posibles modificaciones a la reforma. Yo vi por ahí incluso algunas declaraciones de Ricardo Monreal, como que ablandándose un poquito, parece está bien, juega, vamos a entrarle a la discusión, la vamos a abrir, pero a la semana o 2 semanas el presidente vuelve a decir que va a pedir que no se le mueva ni una coma a la reforma. Entonces, estamos en un momento, como van a ser las reformas que propuso, en un asunto de blancos o negros, no va a haber espacio para los grises. La polarización va a ser el sello de la casa en esta reforma también. Y bueno, la perlita que anunció ya, creo yo, no sé si coincidan conmigo, con muy buen sentido que le caracteriza al presidente para eso, que anunció hoy en la mañanera, donde dice que los representantes de los órganos electorales van a ser nombrados por el pueblo, ¿no? Donde va a proponer a la reforma electoral para que la reforma electoral, sí. Y ya mete un ingrediente de ruido tremendo, creo yo, para esta reforma, de tal suerte de que la grada va a estar muy dividida. Sí, bueno, son 53 votos de la oposición que necesitan Morena y sus aliados para que pase la reforma constitucional en la Cámara de Diputados. El PRI tiene 71 diputados. Sí, son muchos, ¿no? O sea, son muchos los que necesita de la oposición, 53. Pero eso así es, para la mayoría calificada. Sí. Pero eso es si se hacen los cambios o se aceptan las reformas por el lado de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Tenemos que recordar que el próximo martes 5 de abril también, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se van a discutir los amparos y las acciones de inconstitucionalidad que se emprendieron con la Ley de la Industria Eléctrica del 2019, aquellas propuestas iniciales, que esas reformas no entraron en vigencia porque hubo jueces de materia de competencia económica, Gómez Fierro, Rodríguez de la Pesa, que concedieron amparos y dictaron que no se aplicara la nueva legislación hasta que se resolviera el fondo de la cuestión. Por eso fue que la otra idea fue hacer una reforma constitucional, pero la idea inicial fue en el 2019. Sí. Esa discusión, la propuesta estuvo en manos de la ministra Loretta Ortiz, fue asignada para presentar la ponencia y ya se ha hecho pública. Dice que va en favor, que sí son constitucionales esas propuestas, y obviamente en la Suprema Corte se necesita el voto de Loretta y 3 más. Sí. Es decir, si no pasa en la Cámara de Diputados, la Corte va a avalar la constitucionalidad de la reforma a la ley eléctrica. La propuesta y entonces, del 2019. en palabras más, palabras menos, sin reforma constitucional se haría lo que se pretende con la propuesta del presidente. Obviamente es el plan B. Sí. El plan B. Que van caminando de la mano, ¿no?
No, sí, el plan B siempre fue hacer el cambio con los diputados. Sí. El plan A, obviamente, se fue por acá y nunca le pusieron atención a la Suprema Corte, que precisamente en estos días entra a discusión y a votación. Esos cambios incluyen modificar el orden del despacho eléctrico para privilegiar a CFE respecto a generadores privados y que los certificados de energía limpia tomen en cuenta la generación hidroeléctrica que ya tenía CFE instalada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que alega la contrapropuesta de la reforma eléctrica? Dicen, lo que pasa es que Comisión Federal de Electricidad nada más tiene energías sucias. No es cierto. Y las hidroeléctricas son energías limpias, pero nunca se tomaron en cuenta. ¿Por qué no se tomaron en cuenta? Porque en su momento los negocios que instalaron el PAN y el PRI iban por el lado de que nada más se les comprara electricidad a ellos y a las empresas privadas, que son los grandes consorcios aquí en México, y que hicieron un negociazo con esa reforma eléctrica de Peña Nieto, que nos prometía que iba a haber muchos beneficios para la población, pero que en realidad fueron beneficios para las grandes empresas, para las transnacionales y sobre todo para las productoras españolas. O sea, nos vendieron espejitos como hace 500 años y vinieron ya a apoderarse de la energía eléctrica de los mexicanos. Porque tenemos que recordar, la distribución eléctrica es propiedad de una empresa mexicana que era de los extranjeros y que se les quitó, igual como se les quitó el petróleo en su momento, y que ahora con estos gobiernos neoliberales se les comenzó a regresar otra vez a los extranjeros para que los mexicanos no tuviéramos control, pero que sí tuvieran control las transnacionales y las grandes empresas de los mexicanos que se querían quedar con todo el paquete. Sí. Esa es la propuesta que va. Entonces, nunca voltearon a ver que había un cambio por el lado de la Suprema Corte. Entonces, el plan A siempre fue Suprema Corte. El plan B era dejar a ver cuáles de los diputados sí querían defender al pueblo y que obviamente ahora están exhibidos porque van a votar en contra. Eso lo van a usar para las próximas elecciones. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Cuando se nacionaliza la energía eléctrica en México, hubo un levantamiento muy fuerte también y muchas críticas a la presidencia y que se iban a caer las inversiones y que todo el país se iba a venir abajo y que no íbamos a salir adelante. ¿No fue el mismo discurso del 2017 cuando dijeron que si ganaba la 4T, el país se iba a venir abajo y todas las empresas se iban a salir? Que el dólar se iba a ir a 30, 40 pesos y que el litro de la gasolina se iba a ir a 30, 40 pesos. ¿No es el mismo petate del muerto de aquellos años? Digo, de aquellos años cuando se nacionalizó la reforma eléctrica. Porque ahora que se está tratando de regresar esa nacionalización, nos están queriendo asustar con los mismos 50,000 millones de dólares o de pesos era de pérdidas. Y pues no, nada más estamos viendo que la pérdida es para las grandes empresas y para las grandes transnacionales. Pero ya dijo Lili Telles que cuando sea presidenta de la República va a retomar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y seguramente va a revertir esta reforma. Me acabo de acordar, ¿no? Ahora que dices Lili Telles, fíjate, una senadora que llegó al puesto por votos de Morena. Sí. Y ahora, obviamente, como las grandes traiciones en este país, traiciona esos principios, se va a otro partido para defender los principios de otros intereses, pero estoy recordando que dijo que quería ser presidenta para ver por primera vez en la historia a un expresidente metido en la cárcel. Sí. Y qué pena, desde aquí le digo a la senadora Lili Telles, qué pena que no conozca de historia. El primer presidente que tuvimos, Vicente Guerrero, también fue traicionado, también fue puesto tras las rejas y fue fusilado por una traición. El presidente Francisco I. Madero fue puesto tras las rejas y fue fusilado también por una traición. O sea, no conoce ni historia y quiere ser presidenta de la República. Qué pena que sea senadora por Morena y que atienda otros intereses de gente más güera. Bueno, ya se afilió al PAN, ¿no? Y solicitó, hizo el proceso, ¿no? Con Marco Cortés, ¿no? Sí, así es. ¿La va a sacar el PAN como candidata? ¿Quién sabe? Todo parece indicar que sí, ¿no? Pues pudiera ser. ¿Va a ser la candidata a la presidencia del PAN? Pudiera ser. A ver, Juan Carlos, yo no dejaría de lado en la discusión del tema de la reforma energética dos asuntos. El primero, la posibilidad de detener inversiones que ya están en el país
y que están proyectadas por el orden de los 50,000 millones de dólares. Eso no es cosa menor. Lo segundo, revisar algunos contratos que ya se tienen con empresas de diferentes partes del mundo, particularmente europeas, norteamericanas y canadienses. Y lo tercero, que no me parece menor también, es el clausulado que incluye el Tratado de Libre Comercio, lo que conocíamos como el TLC, el TEMEC ahora, con Estados Unidos y Canadá, donde hay acuerdos en estos 3 países de América del Norte que, de aprobarse la reforma como está, vulneran esos acuerdos que están ahí. Entonces, yo creo, dicho esto con todo respeto y sin querer, debemos ponernos a analizar más allá de un patriotismo barato el tema de la reforma y de que la CFE las puede todas. Otro tipo de elementos que tienen que ver con el orden internacional y con las inversiones y con los empleos que eventualmente se puedan perder. Si la reforma, si los legisladores no escuchan estas otras voces y no se llega a un justo medio en la aprobación de esta reforma. Sí, dice Luis Güero Nieves que lo más fácil para Lili Telles era quedarse del lado del poder, se fue a la oposición. Bueno, entonces se fue al PAN. Sí. Bueno, al señor que está hablando de la reforma eléctrica, ¿qué no ve cómo está el país? Cada día más pobre, desempleo, más inflación y más violencia, dice Aldo Cruz. ¿Cuándo Lili Telles sea ¿qué? Dice Juan. Pues puede ser candidata presidencial, creo pues que puede ser. Yo creo que de las figuras del PAN es la más posicionada. Sí, es muy visible, Sí. Y puede ser candidata. Candidata a la presidencia. Sí. Porque ¿quién más en la oposición? Así de momento no veo. Ni modo que el de Frena. No veo. ¿Cómo se llama el de Frena? Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Sí, es como es como Fox 2, ¿no? Fox 2. Sí, o sea, viene del mismo origen. Ay, de qué la gacho misma eres empresa. con Gilberto Lozano. Pues más o menos se dan, o sea, Gilberto Lozano es, ¿no? pero el problema Sí. está que gacho. con Fox sí se fue la gente con la finta y sí creyeron que era una persona honesta y que era una persona que quería hacer cambios y pues no, resulta que llegó y era pan con lo mismo. Ahora sí que pan con lo mismo. Entonces, pues no, creo que ya un Vicente Fox 2 ya no da para tanto, por eso no ha podido jalar El tanto. hijo de Miguel de la Madrid también quiere ser Sí, candidato. también. Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid también. Él es serio, ¿no? Sí, bueno, y Enrique de la Madrid, está ¿no? el interés, y está el interés y la intención del hijo de Luis Donaldo Colosio también, Pero no por sé, MC. yo no tengo idea. Todavía Yo no está sé muy si verde, esté preparado para ser presidente. A mí me queda la misma duda. O sea, está muy morrito, ¿no? Pudiera ser Digo, en un no lo futuro, estoy pero- juveneando, como dicen, pero Sí, pero él mismo ha dicho, cuando trataron de hacerlo, de posicionarlo políticamente, él mismo dijo, no, yo quiero empezar desde abajo. Y creo que es muy responsable de su parte. Se me hace una pero persona muy seria. acuérdate que a López Obrador dijo, ¿cómo me dicen a mí que no me, ¿cómo decían López Obrador cuando era jefe de por gobierno? muerto. A mí que me den por muerto. Oye, Juan Carlos, un dato No se les olvida. adicional nada más que me estoy acordando ahorita, que no es menor también, aunque pueda eventualmente no interesarle mucho esto al presidente por las señales que ha mandado, pero con la reforma como está, también se puede frenar la posibilidad de alcanzar las metas de la Ley de Transición Energética y del Acuerdo de París, de llegar a un 35% de energías limpias en 2024. 2024, sí, Que no es un asunto menor también. Pero bueno, vamos a ver. O sea, así hay un contexto más allá del discurso patriotero de la defensa de la CFE que hay que analizar y que hay que voltear a ver. La relación con nuestros socios comerciales del norte, la relación con la Unión Europea, los acuerdos que tenemos. O sea, yo creo que hay que abrir un poco más el esquema para poder entender los riesgos de aprobar una reforma como va, sin moverle una coma. Yo sí esperaría que las sesiones de Parlamento abierto que se llevaron a cabo en días pasados puedan transitar. Lo veo difícil, porque veo a un presidente cada vez más rudo y más radicalizado de que la reforma no se le mueva ni una coma. Tu pregunta era, ¿son 53 legisladores lo que ocupa? ¿Son muchos? Sí, son muchos. Habrá que ver cuántos expedientes o cuántos folders salen a relucir en los próximos días de manera de presión. Exactamente. O futuras candidaturas, ¿no? O futuras candidaturas, o embajadas, o cosas de ese tipo, ¿no? Sí, Napoleón sería excelente opción. Carlos Medina Plasencia, dice, para la presidencia de la República. ¿Por qué no quieren a Lili Telles? ¿Es preparada que no? Dice Jesús.
Dice Jesús. Bueno. Elma, saludos, Elma. Laura, Luis Donaldo ya dijo que hasta la otra, no en esta elección presidencial. A ver. No en esta elección presidencial. Pues a lo mejor saque a Chumel Torres MC, ¿no? Digo, puede ser, ¿no? Es que les da por ahí a los Pues MC, sí, ¿no? Sí, les da por ahí, buena, ¿no? Es buena opción, Chumel. Algún Lo influencer o algo así. Lo dices por Palazuelos, que luego lo bajaron. Pues lo bajaron porque Sí. se les por hizo olvidar, bola no el tuvo grupo, más remedio. pero MC puede sacar una puntada de esas, Un ¿no? chumelazo. Sí, Es como sacar a Cuadri, o sea, hay gente que vio en MC la posibilidad de una tercera vía porque no quiere PRI-PAN y no quieren a Morena, y de repente estos se echan a perder con sus Pues es que se resbalan. payasadas, pues, los de MC, ¿no? Es como en su momento fue el Partido Verde, que se veía muy serio y de repente se tropezaron, ¿no? Sí. Y así nos ha pasado en este país. No creas que es la primera vez en la historia que pasan cosas raras y extrañas. No creo que sea la última vez. Sí. Pero sí, ahorita la persona que comentaba, el Lili Telles, digo, a mí me tocó conocerla cuando estábamos en el curso para entrar al periódico El Imparcial, en el 97. Sí. Y la corrieron porque llegaba tarde, llegaba a maquillarse y a estar platicando con otra de las personas ahí. Y la corrió la instructora del curso para entrar. ¿Quién era al la Imparcial. instructora? Era Diana Frías. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas de Diana Frías? Sí. Esa sí era fría. O sea, y Diana Frías la agarró un día, estábamos en el curso en lo que era el Hotel Calinda, que ahora es la Torre Telcel. Ahí estaba el curso, y yo, pues como era el más chiquito del curso, tenía como 19 años, estaba por cumplir 20 años, pues, y era el más calladito, y pues todos ya eran licenciados en Ciencias de la Comunicación, o traían algún puesto, o habían sido periodistas. Pues yo me sentaba hasta lo último, en la parte de atrás, y ahí estaba yo calladito, ¿no? Ah, claro, yo nunca pasé el curso, entré a trabajar como fotógrafo al Imparcial, pero nunca pasé el curso. Al año, cuando vino Diana Frías y que vio el revuelo que había hecho escribiendo notas y reportajes, dijo, qué equivocada me pegué contigo. Y hasta la fecha le sigo diciendo, bueno, Diana, déjame tomar el curso otra vez a ver si lo puedo pasar. Bueno. Entonces, esa es otra cosa. Pero sí la agarró un día y llegó tarde, y la agarraron y la sacaron, y allá afuera le pegó de gritos Diana Frías y le dijo, no te me vuelves a parar aquí, y yo soy la que manda en este curso. Y yo lo estaba escuchando, y entonces cuando Diana entró de vuelta, yo estaba así de metiche, volteando a ver a la puerta, y me dice Diana, ¿y tú qué estás viendo? No, pues yo nada, aquí seguí escribiendo. Que no seas irrespetuoso, te mandan decir, que no se vale que estés diciendo cosas personales de Lili. Pues no fue personal, fue público, porque estábamos más personas en el mismo curso. Bueno, Todos nos dimos cuenta. ya nos vamos porque viene el chef Juan Ángel a terminar su relato. Jesús, ¿algo te quedas con algo? No, bueno, no. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Norma Navarro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Reporte 100.